Y vamos a iniciar nuestra sesión, nuestra clase del día de hoy. Entonces, muy buenos días, estudiantes. Vamos a trabajar el día de hoy nuestra segunda unidad, que es referente a funciones circulares. Entonces, en primera medida vamos a hacer acá una introducción a la temática de por qué se llaman funciones circulares, de qué depende eso. Posterior a eso vamos a realizar dos ejercicios que están relacionados con la guía de actividades que ustedes van a entregar el día viernes. Y vamos a ver unos videitos, o les voy a enviar el link de unos videos donde ustedes van a empezar a trabajar con su calculadora, tanto en el sistema de grados como en el sistema de radianes. Entonces, importante, yo esta mañana escribí en el grupito que por favor todo el mundo tuviera su calculadora a la mano para poder realizar la actividad del día de hoy. Fundamental, pues que aprendan a utilizarla. Entonces, esa es la invitación. Bueno, entonces arrancamos. Juanita Briceño tiene problemas de conectividad. Bueno, ya no acepté. Listo. Entonces, miremos acá, frente al tema que es relacionado con funciones circulares. Nosotros vamos a entrar ya a la parte de trigonometría. Recuerden que en alguna oportunidad yo les dije que trigonometría nos permitía relacionar entre un plano cartesiano algunos elementos para poder llegar y medirlos. Entonces, dentro de esa medición tenemos acá nuestras funciones circulares. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué son? ¿Por qué se llaman circulares? Entonces, la primera referencia que se da para que las funciones sean determinadas o llamadas funciones circulares es porque se trabaja con la circunferencia unitaria. ¿Y qué es una circunferencia unitaria? Entonces lo voy a explicar con este diagrama. Acá nos dan en esta diapositiva una aplicabilidad. Nos dicen que un auto parte desde el punto A, es decir, desde acá vemos la zona de los semáforos y corre por una pista circular, ¿cierto? Que tiene como radio, esta pista circular tiene como radio 1 kilómetro. Entonces, de acá voy a tomar el primer concepto que nosotros necesitamos para trabajar en trigonometría. Entonces, la circunferencia unitaria es aquella circunferencia que tiene como radio ¿qué? 1. Esa es la definición. Si a mí me dicen, ¿qué es? Ah, es una circunferencia que su radio equivale a 1. Y a partir de ese radio es donde empiezan a surgir todos los valores de mis funciones trigonométricas. Entonces, veamos acá. Si este radio equivale a 1, voy a tomarlo por acá, este radio, a partir de ese punto del centro al radio, yo puedo formar un triángulo rectángulo bajando una línea perpendicular, ¿cierto? Por lo tanto, el radio en Pitágoras viene a ser la misma hipotenusa. ¿Listo? Y esta formulita que ustedes ven acá, si yo tomo aquí esta la coordenada Y, que viene a ser esta altura, y esta viene a ser la coordenada X, ¿cierto? ¿Por qué ya no se llama A? ¿Por qué ya no se llama B? Porque estoy trabajando en el plano cartesiano, es decir, estoy trabajando mi coordenada X y mi coordenada Y. Entonces, en ese orden de ideas, si yo formé con ese radio un triángulo en mi plano cartesiano, puedo aplicar teorema de Pitágoras. ¿Qué dice teorema de Pitágoras? Que A al cuadrado más B al cuadrado es igual, me corro esto aquí, a la hipotenusa elevada al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale el radio? 1. Entonces yo tengo aquí que x cuadrado más y al cuadrado es igual a 1 al cuadrado. La circunferencia unitaria surge de aplicarle Pitágoras a una circunferencia que tenga como radio
1. Esta es mi fórmula clave del día de hoy. ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Me dice entender? 1, 2 Sí, estudiantes que señor. respondan. Vamos bien, ¿sí? Listo. Sí, profe. Ahora, ¿qué dice acá? Dice acá, debido a que la longitud del arco para una circunferencia de radio R y un ángulo central correspondiente a θ está formado por S igual R por θ. ¿Qué significa toda esta teoría que uno dice, uy, no, profe, usted me dejó confundido con esto? Recuerden por allá en geometría, ¿sí? Que nosotros vimos que esta zona, miren dónde va el carrito, este punto que hay de acá, toda esta curva, o más que curva, un arco, todo ese arco se llama longitud de arco. ¿Listo? ¿Y cómo yo calculo la longitud de arco? La fórmula que nosotros vimos por allá, que ustedes la trabajaron en primer periodo, longitud de arco es igual al ángulo θ multiplicado por el radio. ¿Listo? Multiplicado por el radio. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el radio, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Por lo tanto, si yo multiplico θ por 1, pues me queda el mismo ángulo. Y esa es la explicación que nos dan acá. Nos dicen que esta longitud que aparece acá equivale al mismo ángulo. Y aquí viene mi segunda clave. Este ángulo θ, cuando ustedes trabajen longitud de arco en trigonometría, tiene que estar dado en radianes. ¿Listo? Entonces, retomando. Primera situación. Circunferencia unitaria, ¿qué es? Una circunferencia que tiene como radio 1. Puede ser 1 kilómetro, 1 metro, 1 centímetro, es siempre 1. Situación número 2. La longitud de ese arco equivale a ¿qué? Al mismo ángulo, pero al ángulo medido en radianes. ¿Listo? Ustedes ya vieron sistemas de conversión, multiplican por pi, dividen por 180 y siempre esto generalmente nos da una fracción. Esto siempre nos da algo sobre algo, pi. ¿Listo? Ahí me excusan un poquito los números, pero estamos en paz. Bueno, nuestra tercera explicación está relacionada con las funciones circulares. ¿Cuándo se llaman funciones circulares? Cuando están dentro de una circunferencia unitaria. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Que si yo tengo acá el seno del ángulo T es igual al valor de Y. O sea, este valor, veamos la posición aquí del carro, nos vamos a centrar, voy a cambiar aquí un poquito de color. Color de lápiz, vamos con este moradito. Listo. Voy a analizar acá este punto. Entonces, cuando ustedes trabajen en circunferencia unitaria, el valor de la coordenada de X es el mismo coseno de ese ángulo. Y el valor de la coordenada de Y, o sea, de esta altura, es el mismo seno de ese ángulo. Necesito que comprendan hasta ahí ese pedacito. Siempre que trabajemos en circunferencia unitaria, coseno va a ser igual a la coordenada X y el seno va a ser igual a la coordenada Y. Me explico, si a mí me dicen que mi coordenada X, esto es un ejemplo, raíz de 2 y 1/2, listo, esto es un ejemplo, yo sé que esto es X y esto es Y. Y surge que yo les digo, chicos, esta coordenada que acabo de escribir está en la circunferencia unitaria. Les pregunto, ¿cuánto es el valor de coseno? ¿Alguien que me responda? Raíz de 2. Muy bien. Raíz de 2. ¿Tuve que utilizar calculadora? No. No, señor. ¿Por qué lo hice? Por simplemente conocer la propiedad. Si ese punto que está aquí en moradito está en mi circunferencia unitaria, se cumple que coseno es igual a X. ¿Y seno cuánto valdría? ¿Un medio? 1/2 o menos 1/2. Esto era un menos 1/2, pero entonces eso es lo que el día de hoy vamos a Señor. aprender. Y es lo que nos dice acá, por favor, los chicos que activan micrófono, lo apagan, gracias. Entonces, es lo que nos dice aquí en esta tablita azul.
que el seno es igual a y, que el coseno es igual a x, y que la tangente, Dios mío, paguen por que pusiéramos los gatos. Tienen un gatico y un perrito. Listo. Entonces, chicos, lo que nos dice acá es que la tangente es tomar el valor de y dividirlo en x, que nosotros lo llamábamos cateto opuesto sobre cateto adyacente. Son los cambios que ocurren. Ya estamos pasando de dejar un poquito los triángulos y vamos a empezar a trabajar coordenadas en el plano cartesiano. Hasta acá viene la explicación de la primera diapositiva. Cuestiones teóricas, recordar longitud de arco, cuál es la definición de mi circunferencia unitaria y saber a qué equivale seno, coseno y tangente en mi circunferencia unitaria. Yo creo que hay chicos que se están preguntando, profe, ¿y cómo hacemos lo de cotangente? Ya ahorita les voy a explicar cómo se halla cotangente, secante y cosecante. Bien, vamos a pasar a nuestra siguiente diapositiva, que es la actividad que ustedes van a realizar el día de hoy. Primera situación, ejemplo número 1. Me dicen que debemos calcular el valor de las funciones trigonométricas para un ángulo central, ¿cierto? De radio, de t rad, este es el ángulo, el t, cuyo lado terminal pasa por el punto menos raíz de 2, menos 1 medio. Hasta aquí, más de uno en este momento se está preguntando, uy, profe, eso es complicado, mire, estoy trabajando raíces, estoy trabajando números negativos, me hablan de un ángulo T. No, sencillo. ¿Qué es lo primero que ustedes comprueban? Comprueban que el punto pertenezca a la circunferencia unitaria. ¿Y cómo ustedes saben si ese punto pertenece a la circunferencia unitaria? Sencillo. Primero, marcan aquí X. ¿Quién es X? Alguien que me diga, ¿quién es X en esta pareja? Menos raíz de 3 sobre 2. Muy bien, ese es X. Segunda situación, ¿quién es Y? Menos 1 medio. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Ahora voy a comprobar si ese punto pertenece a la circunferencia. ¿Cómo lo compruebo? Utilizando esta fórmula. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Tome el valor de X, elévelo al cuadrado. Y tome el valor de Y, elévelo al cuadrado y luego sumen. Entonces, por favor, como ustedes tienen su calculadora, me van a colocar esta expresión. Menos raíz de 2, menos raíz cuadrada de 3 sobre 2 al cuadrado más menos 1 medio elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da eso? 1. ¿Cuánto nos dio? 1. 1. Como nos dio 1, significa que este punto sí pertenece a nuestra circunferencia unitaria. Entonces, ahora lo que voy a hacer es simplemente calcular las funciones trigonométricas que me pidieron. Entonces, veamos acá. Seno, ¿cierto? Según la tablita que me dice, que seno vendría a ser igual, se perdió el mouse, que seno vendría a ser igual al valor de ¿quién? De y. Por lo tanto, miren, seno, aquí estoy en la parte de abajo donde dice solución, viene a ser igual a 1 medio. Coseno, coseno es igual al valor de x. Por tanto, coseno sería igual a menos raíz de 3 sobre 2. ¿Listo? ¿A qué es igual tangente? Tangente me dice acá, tome y y divídalo en x. Entonces, por favor, vamos a tomar y, es decir, menos 1 medio, y lo vamos a dividir en menos raíz de 3 sobre 2. Háganlo en su calculadora, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto les dio, calculadoras? Raíz de 3 sobre 3. Miremos el resultado. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿cómo yo hallo cotangente? Ojo acá porque esto es clave. ¿Cómo yo hallo cotangente? Entonces,
para hallar cotangente, voy a rayar por aquí un poquito. Yo sé que seno, el contrario es ¿quién? Cosecante, ¿sí o no? Para coseno, el contrario es secante. Y para tangente, el contrario, el inverso, ¿no? Se le es más bien la recíproca o la inversa. El inverso de tangente es cotangente. O sea, para encontrar cosecante, yo necesito de seno. Para encontrar secante, necesito coseno. Y para encontrar cotangente, necesito de la tangente. Entonces, les voy a explicar acá cómo sale cotangente. Entonces, para hallar cotangente, la fórmula matemática o la estructura, ya más adelante les voy a enseñar cómo se hace con un botoncito de la calculadora. Sencillamente ustedes colocan 1 dividido entre la tangente. Siempre. Así es como ustedes van a hallar cotangente. Entonces, ¿cuánto me dio la tangente? Raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto me da cotangente? Ustedes escriben en la calculadora 1 dividido entre raíz de 3 sobre 3. ¿Cuánto les da eso? Raíz de 3. Raíz de 3, ¿cierto? Entonces, es la manera. Pregunto, alguien que me diga, ¿cómo hallo secante? ¿Cómo me quedaría secante? ¿Cómo calculamos secante? Secante es ¿Sobre igual a coseno? 1 sobre coseno. Ah, muy bien. Entonces, vamos a mirar cuánto me da Dividido, 1 sobre coseno. Entonces, me quedaría 1 dividido, ¿cuánto es coseno? Menos raíz de 3 sobre 2. Entonces, tomen su calculadora y escriban 1 dividido en menos raíz de 3 sobre 2. ¿Cuánto les da eso? Menos 2 raíz de 3 sobre. Perfecto, muchas gracias. Creo que fue Felipe, sí. Sí, señor. Y Felipe, tú mismo, ¿cómo yo hallo cosecante? ¿Cómo hallaría yo cosecante? ¿Sería qué? ¿1 dividido en qué? En ¿Cuál es secante, ¿no? cuál es la contraria de cosecante? Sería seno. Entonces me quedaría Sí. 1 dividido entre seno, es decir, 1 dividido entre menos un medio. ¿Cuánto nos da eso? Menos 2. menos 2. Menos. Menos 2. Listo, chicos. Si ustedes se dan cuenta, no es complejo. Es de uno ser muy cuidadoso, de tener muy claro a qué me refiero. No se asusten, no les dé temor, no les dé, digamos, apatía, llamémoslo así, ver expresiones como radicales. ¿Por qué? Porque ustedes lo pueden trabajar en su calculadora. Lo pueden realizar. ¿Listo? Yo les voy a enviar ahorita a través de WhatsApp un video anexo que vi muy interesante con relación a cómo ustedes van a trabajar el paso a paso y afianzan esta situación. Bien, hasta acá estudiantes de grado décimo, me hice entender frente a la explicación de la diapositiva 2. Sí, profe. Sí, señor. Vamos bien. Sí, señor. ¿Vamos bien? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Vamos a continuar entonces ahora con nuestro ejemplo final y el ejemplo 2. ¿Listo? Entonces dice aquí que para un ángulo θ de la figura calculemos el valor de todas las funciones. Pregunto acá, chicos, ¿será que ese punto pertenece a ese punto que nosotros vemos acá, lo estoy señalando aquí con moradito, ¿será que ese punto pertenece a la circunferencia unitaria? ¿Qué opinan ustedes? No. Sí, No porque el pertenece, radio ¿cierto? mide 1. ¿Por qué? Porque no va a medir 1, ¿cierto? Entonces, cuando no pertenezca el punto o la coordenada a mi circunferencia unitaria, volvemos a realizar teorema de ¿qué? De Pitágoras. Entonces, les voy a explicar acá cómo se soluciona esto en teoría. Primera situación, me dieron la coordenada. Entonces, yo voy a formar mi triángulo. Por acá, ta, 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 ta. Bueno, imagínense que sea recto.
Listo. Ahí que acabo de formar mi triángulo. Alguien que me diga cuál es la altura que aparece acá. ¿Qué altura tiene esto? 2. 2, muy bien. 2. Perfecto. 1. Y ahora, ¿qué distancia hay de acá hasta acá? ¿O qué valor? Menos 5. Menos Ah, 5. perfecto. Menos 5. ¿Y qué significa esto, estudiantes? Que yo aquí tengo un triángulo rectángulo, es decir, algo de la clase anterior. Por lo tanto, ¿qué me faltaría hallar? Esto que se llama R es la misma que Hipotenusa. entonces, cuando mi punto no pertenece a la circunferencia unitaria, voy a aplicar teorema de Pitágoras, encuentro la hipotenusa, ¿cierto? Que es el mismo radio, y vamos a empezar a solucionar. Aquí dice el ejercicio. Para calcular el radio, ¿qué aplico? Esto es teorema de Pitágoras. ¿Por qué es teorema de Pitágoras? Recuerden que si ustedes tenían por allá hipotenusa, el cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Cómo ustedes eliminaban este cuadrado? ¿Sacándole qué? La raíz a todo, ¿cierto? Pues hay diferentes formas de solucionar. Y eso es lo que aparece ahí. Solo que nos los dan es en términos de X y en términos de Y. Mire, el radio es igual al cateto A al cuadrado o al cateto X al cuadrado, que es el que aparece acá, más el cateto Y al cuadrado. ¿Cuánto nos dio esa hipotenusa? Entonces ustedes realizan la operación. Yo aquí, frente a teorema de Pitágoras, yo sé que ya ustedes son muy hábiles en eso, utilizan su calculadora y el resultado del radio me dio ¿cuánto? ¿Raíz de qué? De 29. Por favor, háganlo en su calculadora. Escriba menos raíz de 5, el cuadrado, más 2 al cuadrado y sáquenle la raíz. Y eso nos da raíz de ¿qué? De 29. ¿Listo? Bueno, pregunta de esta diapositiva. ¿Será que aquí el seno es igual a X? Perdón, ¿seno es igual a Y? ¿Aplica esa condición o no aplica? Chicos. Pues sería igual a Y sobre el radio. Muy bien, sería igual a Y sobre el radio. ¿Por qué no aplica que sea directamente solo Y? Porque no es circunferencia unitaria. Es decir, ustedes acá tienen que volver a utilizar las funciones trigonométricas que nosotros hicimos. O sea, lo que vimos en la clase anterior. Encuentro la hipotenusa, ya tengo los tres lados y aplico las razones trigonométricas, que es lo que ustedes ven acá en la parte inferior. ¿Listo? Es decir, esto está relacionado con la explicación de la temática anterior. En síntesis, paso número 1, ubico el punto. Situación 2, tomo la altura en Y y tomo el desplazamiento en X. Aplico el teorema de Pitágoras, encuentro el valor del radio. Y luego de que encuentro el valor del radio, armo todas mis funciones trigonométricas sabiendo que el radio es la misma hipotenusa. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos claros? No, me perdí. Se perdió. Listo. Ojo acá, Felipe. Entonces, ten presente. A ustedes les van a dar una coordenada. Listo. A ustedes les van a dar una coordenada acá. A esa coordenada tú le hallas la altura, que es el valor de acá de Y. Y tomas este ancho, que es el valor de X. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora, Felipe, ¿qué aplico? Teorema de Pitágoras. Con teorema de Pitágoras encontré el radio. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señor. Listo. Ahora, como ustedes ya tienen la tablita de las funciones trigonométricas, recuerden que seno era igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno era igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Lo que tienen que armar son las razones trigonométricas. Entonces, por ejemplo, seno. ¿Seno qué es? El cateto opuesto vendría a ser esta parte del lado, que es 2, ¿cierto? Mírelo aquí arriba sobre la hipotenusa que me dio ¿cuánto? 29. Mírala acá abajo. Coseno es igual al cateto adyacente. ¿Cuánto es el cateto adyacente? Veámoslo aquí, menos 5, ¿cierto? Por eso aparece aquí este menos. Y la hipotenusa que es 29. Entonces, es tomar lo que hicieron en la actividad anterior y aplicarlo en este ejercicio. ¿Listo? ¿Quedó mejor?
Sí, señor. Gracias. Bien. Listo. Entonces, ¿por qué les pedí calculadora? Porque vamos a interpretar esta tabla. Nos quedan 4 minutos. No, miento, 7 minutos. Entonces, esta tabla, que aparentemente es ilegible, nos muestra los ángulos y nos dice el valor de cada una de las funciones. Entonces, recordemos que un plano cartesiano tiene 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Todo esto ya ustedes lo han visto en su vida en la parte matemática. Entonces, ¿qué dice? Si mi ángulo está comprendido, voy a explicar esta primera línea. Si mi ángulo está comprendido, ¿cierto? Entre 0 y pi medios. ¿Alguien me recuerda a qué es igual pi en ángulo? ¿En ángulo? ¿A qué es igual pi? 180. 180, muchas gracias. Pero aquí, ¿qué me dicen? Pi medios, o sea, 180 sobre 2, o sea, 90, ¿cierto? Pi medios es 90, ¿sí? Sistema sexagesimal. 180 sobre 2, es decir, aquí sería 90. Si ustedes le sacan el seno, ojo, estoy hablando acá del solo el primer cuadrante, si ustedes le sacan las funciones trigonométricas a todos los ángulos que estén en este sector, siempre los resultados de esos valores son positivos. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Como ya sabemos sacar cotangente, secante y cosecante, vamos a comprobar solo esa primera línea y ustedes comprueban las demás allá en casita. Un estudiante, voy a trabajar con el ángulo, un ángulo que esté entre 0 y 90. Algún estudiante, deme un ángulo, por favor. 45. 80. Bueno, 45, traemos con el de 80. ¿Listo? Bien. Entonces, un estudiante va a sacar seno de 80, el otro va a sacar coseno de 80, el otro tangente de 80, cotangente de 80, secante de 80 y cosecante. 6 estudiantes que hagan esa actividad simultáneamente. Les doy un minuto y los escucho. Listo, profe. El seno de 80 es 0.90. ¿Positivo o negativo? Positivo. Se cumple. Listo. Coseno, ¿cuánto nos dio? 0.17. ¿Positivo o negativo? Positivo. Se cumple. Tangente. 5.67. 5.67. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces también se cumplió. ¿Alguien que haya sacado cotangente? Creo que, no. Cotangente es dividir 1 dividido entre el resultado de tangente, secante es dividir 1 entre el resultado de cosecante y cosecante es dividir 1 dividido entre el resultado del seno. 0.17. ¿También positivo? Sí, señor. Ok, listo, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, se cumple, uy, perdón que les rayé ahí la pantalla, se cumple que todos los resultados para los ángulos que estén en esta región van a ser, ¿qué? Positivos. La segunda línea, ¿qué me explica? Para cómo serán los resultados de los ángulos que estén. No me lo dijiste en el cuarto que se fue la comida. ¿Perdón? Más Apaguen tarde. micrófonos que se está escuchando todo. Listo, chicos. Entonces a ustedes les queda comprobar que toda esa tablita, más que ser algo no entendible, es algo muy sencillito y muy lógico. Aquí, ¿qué me dicen? Los ángulos que están comprobados. Venga, cambio aquí el color de esto. Rápidamente. Listo. Acá lo que me están diciendo son los ángulos que están entre ¿qué? 90 y 180. Acá los ángulos que están entre 180 y 270 y aquí los ángulos que están entre 270 y 360. Ustedes pueden hacer el ejercicio de comprobar eso allá en casita para adquirir la habilidad en la calculadora. Bueno, finalmente, chicos, ya para cerrar esta sesión, nos quedan 2 minutos. Viene esta parte. Cómo trabajar mi calculadora en radianes. Estos videos se los voy a enviar a través de cada uno de los diferentes grupos para que ustedes hagan allá el respectivo ejercicio y utilicen lo demás. Bien. Para cerrar ya nuestra clase, les agradezco y les voy a explicar
¿qué va a ser la actividad? Están viendo ahí la pantalla. Primera situación, punto 1, dice calcule las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Únicamente van a calcular esas tres, seno, coseno y tangente, para el punto 1, que viene hasta acá. Para cada uno de estos puntos, lo mismo. Sacan X, sacan Y, las distancias. Van a resolver el punto 2, que es calcular las funciones trigonométricas para esta coordenada. Esto aquí en el punto 1 aplican Pitágoras. No pertenecen a la circunferencia unitaria. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque vemos que hay valores mayores que 0. Lo mismo para el punto 2. Aquí sí tienen que calcular todas. O sea, aquí me tiene que aparecer cotangente, secante, cosecante. Todas las funciones. En el punto 3 son puntos que pertenecen a la función trigonométrica. Perdón, a la circunferencia unitaria. Perdón. Entonces aquí todos sí ya pueden tomar que X es igual a coseno y que Y es igual a seno. Entonces el punto 3 sí pertenecen a la función, a la circunferencia unitaria. Y en el punto 4 es, de acuerdo a la explicación de la calculadora sistema radiantal, bueno, hagamos hasta el punto 3 porque ya no me queda tiempo de explicar el 4. ¿Listo? Y es la actividad del día de hoy. ¿Entendido, estudiantes? ¿Qué página es? Página 34. Profe, en el punto 3 se hacen con todas las funciones. Punto 3, sí. Todas las funciones. Listo. Listo, mis chicos. Dios los bendiga. Muchas Listo. gracias y estoy atento al grupo a cualquier inquietud. 10 segundos, 9, esto es como misión imposible. ¿Cómo lo Entonces, va a evaluar, profe? Dios los bendiga, chicos. Estoy en el grupo al tanto, ¿vale? Bueno, profe, gracias. Chao. Bendiciones, buen día. Buen día y muchas gracias por su atención. Gracias, profe. Hasta luego. Tiene que celular acá y le mostré la llamada.